cierto, calurosa, nos sentimos muy contentos, ¿verdad, hermanos? Ya hemos adorado a Dios a través de la alabanza y nos hemos sentido muy felices porque hemos adorado a nuestro Padre Celestial. Así, carísimos hermanos, en este atardecer, pues a su servidor le toca llevar un consejito de la palabra del Señor para nuestra edificación de nuestras almas. Pero para que venga ese relato bíblico, vamos a pedir de rodillas la bendición y la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, Padre bueno, usted que mora ya en las alturas de los cielos, a usted venimos en este preciso momento, bendito Dios, dándole las muchísimas gracias porque nos ha concedido la vida y la salud, el tiempo también, Señor, para reunirnos en su nombre como una sola persona. Así le hemos adorado a través de estos cánticos espirituales. Y en este atardecer, Padre bueno, le suplicamos que usted se quede con nosotros, que prepare nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para poder entender su palabra y recrearnos en ella. Ilumínenos, Señor, a través de ese conocimiento, bendito Dios, para que seamos edificados de día en día, Señor. Que nuestra estancia en este lugar sea de gran provecho. Así, Padre bueno, pues quédese con nosotros de principio hasta el final. Que al abrir nuestro sagrado volumen podamos encontrar ese consejo, Señor, ese consuelo, ese aliciente para nuestra vida sedienta de justicia. Santísimo Dios, favores que le suplico amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Bien, amada iglesia, antes de tomar nuestro asiento, vamos a leer una porción bíblica como parte de introducción a este bonito tema. Dice Apocalipsis capítulo 2, libro de las Revelaciones, capítulo 2 y verso 7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tomemos nuestro asiento, hermanos. Acomodémonos y vamos a meditar un momento, por cierto, muy corto. Nuestro tema titulado es el reino de 1000 años, el reino milenial. Un reino que está a futuro, ¿verdad, hermanos? Pero ya no está muy lejos, ¿verdad? Ya está cerca porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Los tiempos que vivimos corresponden al tiempo final, ¿verdad, hermanos? Porque vemos señales. ¿A cuánto nos ha sorprendido los temblores, los terremotos, verdad? Y en diferentes partes. Señales, de hermano, de que nuestro amado ya casi está en camino. Y el escritor del Apocalipsis nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Dios hablando a través de su santísima palabra. Hermanos, el reino de 1000 años comenzará con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos contemplar allá en el libro de Zacarías. Veamos el libro de Zacarías, un tema de carácter profético. Dice así, Zacarías capítulo 14 y versículo 4 en adelante. Apocalipsis 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente y enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ese será el acontecimiento que se dará cuando Jesucristo aparezca, hermano, por segunda vez. Hermano, estamos en esa espera, ¿verdad?, de que Jesucristo aparezca, nuestro amado. Y como decía el escritor a los hebreos, he aquí un poquito, dice, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que eso ya estará muy presto. Nosotros sentimos que es larga la espera.
Y Pedro consolaba a la iglesia y decía, ¿verdad?, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Él es paciente, esperando para que nosotros tornemos cada día en arrepentimiento y en obediencia a nuestro Hacedor. Por ello dice la palabra: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén. ¿A dónde está ese monte, hermanos? Frente a Jerusalén, dice, ¿verdad? Israel tiene muchos montes, ¿verdad? Y cada quien con su propio nombre. Pero Él afirmará sus pies en el monte de las olivas, donde Él solía hacer sus oraciones y era su lugar de descanso, ¿verdad, hermanos? Y allí se afirmará sus pies. Él no viene a poner sus pies en el templo, ¿verdad? Ni buscando un templo. Ese fue el lugar accesible para Él. Y un día le dijeron al Señor Jesús: mira, le dijeron que Herodes no te quiere y él te quiere quitar la vida. Y dijo el Señor Jesús: dile a esa zorra que yo termino mi obra y al tercer día miré, le dijo, ¿verdad? A la verdad, le dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos también, donde puedan reclinar, habitar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde asentar su cabeza. Oiga, hermanos, ¿verdad que no tenía nada el Señor, hermanos? No gozaba, hermanos, de un lugar confortable, pero su lugar que él frecuentaba era el monte de las olivas. Y aquí sale, miren, hermano, cuando dice que allí afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente al Jerusalén y frente al oriente, y enfrente, dice, monte de los olivos que se partirá en medio hacia el oriente. Mire, vamos a seguir esta secuencia de este tema. A este periodo, hermanos, de 1000 años, se le llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Viene del griego esta palabra y se le llama palenginesia. Eso quiere decir el proceso que llevará de 1000 años la restauración de este globo terrestre, el cual el hombre lo ha destruido, hermanos. En el afán de enriquecerse, en el afán de prosperidad, hermanos, el hombre ha degradado la tierra y la tierra tiene juicio por causa del hombre desde el principio. Dios le dijo a Adán que por causa de su pecado, aún la tierra quedaba como, hermanos, quedaba maldita, ¿verdad? Espinos, le dijo, y abrojos te producirán, le dijo, ¿verdad, hermanos? Y con el sudor de tu frente mantendrás a tu mujer y a tus hijos. Y un juicio grande que decretó, hermanos, mire, porque el hombre transgredió el mandato de nuestro Dios. Y así está el hombre hasta este día. Pero Dios nos promete nuevamente un paraíso, hermano, terrenal, por 1000, ¿qué, hermanos? Por 1000 años, ¿verdad? Que será de gozo y será de paz cuando aparezca nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Mateo capítulo 19 y versículo 28. Mateo 19, 28. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Oiga la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta de Pedro y los demás discípulos, cuando se acercaron y le dijeron: Maestro, y nosotros que te hemos seguido en la regeneración, te hemos seguido predicando, hemos seguido donde quiera que tú andas, ¿qué nos vas a dar? Una pregunta bien interesante, ¿verdad, hermano? Como que lo cuestionaron al Señor Jesús. Y Él les dice: a la verdad, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Verdad que tienen un puesto asignado, hermanos?
Mire, aquí podíamos variar un poquito y decir el futuro gobierno de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar allí, hermano? 1000 años son 1000 años literales, así como los que contamos, ¿verdad, hermanos? Cada año que vamos contando, así serán 1000 años completos, años de 360 días. Son 1000 años, hermanos, que se va a demorar ese último tiempo, podemos decir, en la cual el Hijo de Dios estará reinando en su tierra y en su respectivo lugar donde llegó por primera vez. Hermanos, era cuestionable la pregunta que le hicieron, porque habían dejado los discípulos, todo habían dejado sus familias, habían dejado sus hijos, habían dejado sus tierras, sus empleos, todo lo dejaron, ¿verdad, hermanos? Y se fueron, y ya no pararon, ¿verdad, hermanos? Porque allá cuando Jesucristo asciende a los cielos, ellos se quedaron predicando todavía, y murieron predicando, ¿verdad, hermanos? Mire, ahora la pregunta es para nosotros: ¿cuánto hemos dejado por seguir al Señor? ¿Cuánto hemos dejado, hermanos? Quizás es muy poquito lo que hemos dejado, ¿verdad? ¿Cuánto le servimos al Señor? Es poco, hermanos, solo el día sábado a veces, ¿verdad? ¿Cuántas personas evangelizamos nosotros durante la semana? O cuando hay una ocasión de evangelizar, ¿a cuántas personas hemos evangelizado este año? Miren, hermanos, esa es una tarea que encomendó el Divino Maestro, que les dijo: vayan y hagan discípulos, les dijo, ¿verdad? Porque toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Vayan, les dijo. Y ellos se quedarían en sus casas, hermanos. Que ellos se fueron, hermanos. Dice allí que después, los últimos años que estuvo en pie el templo, dice que iban a hacer oraciones, ¿verdad? Pedro y Juan, los demás discípulos y los hermanos congregados evangelizando por el templo y por las casas, estaban ocupados, porque ellos sabían que querían tener el premio. Cuando se va el Divino Maestro, les dijo los ángeles: así como veis que este Jesús se va a los cielos, así vendrá de nuevo, como le habéis visto ir. Y ellos alentaron esa esperanza, que así como lo vieron que se alzó a los cielos, así muy pronto iba a regresar, quizás dentro de 1 o 2 años. Y Jesucristo todavía no ha venido, ¿verdad, hermanos? Pero ellos cumplieron la misión y durmieron en esperanza. No se apartaron de la verdad, de los principios sagrados, del mandato que Dios les dio. Mira, hermano, nosotros hemos dejado bastante, poquito, ¿verdad? Muy poquito lo que hemos dejado por seguir al Señor. Nos falta que cumplir la gran comisión de ir y evangelizar a las almas. Y gracias a Dios estamos empezando un nuevo periodo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos se sienten contentos? Porque hemos empezado ya un nuevo periodo. Ya sea en este lugar, ya sea en otra congregación, si somos nombrados, allá estaremos, ¿verdad? Pero estamos dispuestos a servirle al Señor. Y lo que en este año no hicimos, primeramente Dios en este año lo vamos a hacer. Y es bonito evangelizar, ¿sí o no, hermanos? Mire, evangelizar a una persona que nunca ha oído el evangelio, que hace preguntas tan interesantes. Un día de esta semana pasada yo hablaba con una persona, un hombre vecino del lugar, un hombre, no se los puedo describir en palabras, ¿verdad? Pero él me decía: yo he sido un hombre de una mente abierta, me decía, he andado por diferentes lugares y he conocido todo Centroamérica, he sido un hombre andaluz. Y yo siento pena ahora que ya estoy mayor, porque nada he hecho para mi alma. Y ya se me está acercando el tiempo en que me tengo que partir de este mundo. Y para Dios no he hecho nada, he hecho. Solo vagar por el mundo es lo que he hecho, me decía. Pero cuando yo oigo los mensajes por la bocina y dicen que hay que ser bautizado, me llega el pensamiento de ser bautizado. Y vos que me decís, mira, hermano, me dio la pauta para evangelizarlo, ¿verdad? Yo no tenía intenciones de hablarle del evangelio, pero él me dio la oportunidad. Qué bueno, dije yo, vea, que hay oportunidad. Si Dios permite, allí estaré visitándole con frecuencia, porque puede ser una alma de Dios. Unos están sedientos de llegar al conocimiento, y nosotros, ¿cómo estamos, hermano? Y nosotros no queremos, ¿verdad? Queremos retroceder.
queremos sentarnos. No es así, hermano. ¿Ve? Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, que lo que en este año que pasó, decimos este año porque cada año se hace cambios, ¿verdad? ¿Ya? Y aunque sea en cualquier época, son cambios que surgen, tenemos que ver cómo mejorar nuestra vida, porque Cristo viene, hermano, un día vendrá y de todo esto el Señor nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Hechos 3:21. Nos dice así: y Él envía a Jesucristo, desde el 20, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad, hermanos? Y desde allí intercede por nosotros. Él está vivo, ¿verdad, hermanos? Y nos ve, hermanos, nos auxilia en nuestras tribulaciones. Él dice que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de ¿cuándo, hermano? Cuando comience la restauración, hasta ahí el Señor le dirá: hijo, vaya por esa iglesia, vaya por los redimidos, porque ya esa mies está como, hermanos, está madura, ¿verdad? Mire qué bueno, ¿verdad? Que nosotros sazonemos y mantengamos nuestra carrera, no viendo a diestra ni a siniestra, sino puestos los ojos ¿en quién, hermano? En Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el resplandor de la imagen del Dios vivo. Él es la sustancia del Dios vivo y con Él reinaremos 1000 años. Ahora estamos en el reino de la gracia, pero cuando Él aparezca, comenzará el reino de 1000 años. En este reino que ahora estamos, hermanos, aquí nos toca que lidiar, nos toca que ayunar, nos toca que orar, ¿verdad, hermanos? Sí. Qué bueno cuando a veces nos unimos en el ayuno colectivamente, pero más mejor cuando lo hacemos en lo personal. Este es su servidor, regularmente hago los ayunos todos los viernes. No lo pueden creer, pero así es, hermano. No lo digo por confesión ni por jactancia, lo digo con humildad, porque esto fortalece el ánimo. Pasarán los años, vendrán más años, pero nosotros vamos a ir detrás de aquel que un día murió por nosotros en la cruz del Calvario. No lo perdamos de vista, tenemos la herramienta. Y el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne, dice, es enferma, se puede enojar, se puede enfermar, se puede entristecer, pero el espíritu tiene que estar como, hermano, dispuesto a darle la honra y la gloria al Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Los discípulos aquella noche, cuando Jesucristo fue entregado en manos de los pecadores, no pudieron velar una hora, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué les pasó, hermanos? Dice que se durmieron y volvió una vez y otra vez y los halló como, hermanos, dormidos, ¿verdad? Hasta se oía el ruido cuando, ¿verdad? Estaban allí, ¿verdad? Y nosotros espiritualmente nos dormimos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Ellos estaban bien dormidos, ¿verdad? Un sueño fuerte, hermanos, ¿verdad? Mire, hermano, ¿verdad? Si es que directamente la carne es débil, pero nuestro espíritu debe de ser fuerte en el Señor. Mire, hermanos, si nosotros somos un poquito curiosos, podemos ver cuánto hemos caminado siguiendo al Señor, ¿verdad? Si usted es inteligente, ¿verdad? Usted puede decir: allá por el año de 1980, yo pasé una prueba que me hizo llorar, pero no volví atrás. ¿Por qué? Porque allí iba el Hijo de Dios conmigo y me sacó adelante. Y ahora ya estoy llegando al año 2025 y todavía estoy aquí. Y no es porque seamos fuertes nosotros, sino porque Dios nos hace valientes, ¿verdad, hermanos? Añoremos esa esperanza de estar con Cristo un día reinando por 1000 años. Y si llegamos, hermano, al milenio, llegaremos también a la vida eterna, al reino eternal.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice, ¿verdad, hermanos? Porque cuando Cristo venga, hermano, se dará la transformación de los que estén vivos y los que ya hayan muerto, hermanos, ¿verdad? Dice que a la voz de la final trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo, dice Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Verdad? Resucitarán primero, dice, ¿verdad? Aquellos patriarcas, aquellos mártires de la fe, hermano, que murieron al pie, ¿verdad? Sosteniendo el principio y no se retractaron. Ellos van a levantarse triunfantes y victoriosos. Y Dios así nos quiere también a nosotros, amados hermanos. Que sigamos adelante, que pongamos la fe y la confianza en el autor de la vida eterna, quien es Jesucristo, hermanos. Vamos adelante y veamos allá en Miqueas 4, 1 al 4. Miqueas, les dije, capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así: y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mira, hermano, en los postreros, en los últimos tiempos, ya la gente ya no va a ver para el norte, ¿verdad, hermanos? Ya no va a haber para Europa, ya no viajará para allá, porque hoy todos emigran, ¿verdad? Y se van en busca de otros sueños, en busca de otros horizontes, ¿verdad? Buscando una estabilidad económica, buscando superación. Y muchos hasta han perdido la vida, lamentablemente, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo venga, ya la gente ya no va a mirar a otros países, porque allí estará el Hijo de Dios. Y dirán: subamos al monte de Jehová. Y será una ley, hermanos, una ley inquebrantable, porque el que no vaya a implorar el favor del Señor, ¿qué le va a pasar, hermanos? Mire, hermano, dice la palabra que aquellos que no suban a hacer la adoración a nuestro Dios, el Eterno no les mandará lluvia, dice, ¿verdad? Hoy es diferente, en este reino que estamos viviendo, todos nos beneficiamos de la lluvia, buenos y malos, ¿verdad? Buenas cosechas plantan aquellos que no conocen ni quieren nada de Dios, son favorecidos. Pero cuando el Hijo de Dios venga, no va a ser así. El Señor hará diferencia entre el bueno y ¿qué, hermano? Entre el malo. Hoy no, el Señor a todos nos premia por igual, porque Él es misericordioso, como dice Jeremías, porque para siempre, dice, son ¿qué, hermanos? Sus misericordias. Y el Señor no ha cortado su brazo, sigue teniendo misericordia de todos, y nos hace un llamado a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Dice el Señor en su palabra: alégrate, joven. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos y digas: no tengo de ellos contentamiento. Esos días van a llegar, ¿verdad, hermanos? Va a venir un ay, cuando el hombre sienta que la venida del Hijo de Dios está cerca y la tierra comience a temblar sin balance, porque la venida del Señor estará muy presto. Hermanos, el mensaje de hoy en día es para todos, y Dios no hace acepción de personas. El Señor quiere que todos seamos salvos. Entreguémonos al Señor, sirvámosle a Él. Vivamos una vida de rectitud, una vida de limpieza. Esforcémonos, hermanos, por ser cada día mejores hijos de Dios, ¿verdad? Porque nuestra conciencia nos da testimonio cuando nosotros a Él le fallamos. Aquí no le fallamos al pastor, ni al ministro, ni al obrero. Cuando nosotros cometemos una falta, ¿se la cometemos a quién, hermanos? A Dios, hermanos, ¿verdad? Es con Él nuestra queja, y con Él es nuestra pena, y con Él es nuestra cuenta. Y el Señor dice: venid y estemos como, hermanos, a cuenta, dice, ¿verdad? Él quiere que nos pongamos en rectitud por el camino correcto, que como dijo Jeremías: preguntad por las sendas antiguas, dijo, y andad por qué, hermanos, y andad por ellas, dijo. Pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas.
Israel, cuando le llegaba ese llamado, ¿qué decía, hermano? No, decía, nosotros no andaremos por sus caminos, porque nosotros hemos ayunado, decía, hemos orado. Y Jehová no contestó, decía. ¿Verdad que se equivocaron, hermano? ¿Sabe qué le pasó a Israel? Israel doblaba rodillas y oraba, pero él quería que en el mismo momento Dios les respondiera. No aprendieron la lección, ellos no eran pacientes. Sí, hermanos, y nosotros tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Con paciencia, como decía el salmista David, con paciencia esperé a Jehová, decía. Y él decía, me oyó, él oyó desde su santo, ¿qué, hermano? Desde su santo templo. Debemos de ser pacientes, hermanos. Como dice Santiago, tened paciencia, dice, y hace la comparación. Mirad como el labrador del campo prepara la tierra antes, dice, que venga la lluvia. ¿Verdad que el labrador del campo, hermano, primero prepara y labora la tierra para sembrar? ¿Verdad? Mes antes, 2 meses antes, se pone a elaborar su tierra y dice, de seguro que va a llover, dice, ¿verdad? Y eso es más que seguro. Y él se prepara, pero tiene paciencia, esperando que venga la primera lluvia. Así debemos de esperar en el Señor. Ser pacientes, hermanos, porque cuando no tenemos paciencia, ¿cómo nos volvemos? Nos volvemos vengativos, ¿verdad? No tenemos paciencia. No, hermano, nosotros no debemos de ser vengativos. Debemos de tener paciencia y dejar todo en qué, hermano, en las manos del Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el tiempo de Dios todo se va a dar bien y seremos benditos de Dios, ¿verdad? Porque somos pacientes. Así fue el Señor. Fue paciente y supo esperar en la voluntad de ¿quién, hermanos? En la voluntad de Dios, cuando dijo, Señor, le dijo en su angustia, ¿verdad? Si es posible que yo pase esta copa, pero no sea como yo digo, sino que se haga, ¿qué, hermano? Tu voluntad. Y esperó en el Señor, ¿verdad, hermano? Sufrió, hermano, con paciencia y sufrió mucho, hermano. Así también nosotros muchas veces el Señor nos tiene que pasar por el momento, ¿verdad?, del sufrimiento, pero con todo esperamos al Señor. Veamos Isaías en su capítulo 11 y versículos 6 al 10. Isaías 11. Isaías capítulo 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Oiga, qué maravilloso, hermanos. ¿Verdad que ya no va a haber agresividad, hermanos? Fíjense, hermano, que desde el día que Adán pecó, el animal se volvió agresivo, ¿verdad, hermanos? Con el hombre. ¿Y el hombre cómo se volvió, hermano? Agresivo con el animal, ¿verdad? Mire, si ve un garrobo por ahí, se lo quiere, ¿qué, hermano? Comer, ¿verdad? Y el animalito ligero que se va, hermano, le tiene miedo, ¿verdad? Si usted ve un pajarillo, hermanos, ¿qué es lo que hace, hermano? Ligerito se va, porque el hombre inspira miedo, no le da confianza. Fíjese, hermano, que en el reino de 1000 años no va a ser así, hermanos. Se va a abrir nuevamente, se va a restaurar ese paraíso de Dios. Y nosotros ahí vamos a estar. ¿Cree usted esto, hermano? ¿Lo cree en su corazón, hermano? Tal como lo dice la palabra. Morará el lobo. El lobo es un depredador, es un animal hambriento. Morará con el cordero, un cachorrito. Y el leopardo con el cabrito. Ya no van a ser enemigos. Fíjese, hermano, cosas maravillosas, ¿verdad? Cosas que hasta aquí podemos decir, ¿será verdad que así va a ser? Hoy están enjaulados los tigres y los leones, ¿verdad? Pero en ese tiempo no va a haber esa agresividad. Sigue diciendo más, la vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Imagínense, hermanos, trae usted a imaginación cómo será el tiempo que ya se nos avecina. Ya no van a ser
conflictivos los animales, ¿verdad? Mucho menos el hombre, ¿verdad? Hoy en día el hombre sin Dios es conflictivo, hermanos, es polémico, ¿verdad? Y si se puede, agresivo, ¿verdad? Pero el Señor nos demanda a nosotros que seamos como, hermano, pacíficos, ¿verdad? Mansos. ¿De qué, hermanos? De corazón. ¿De apariencia? No, hermanos, es de corazón. Yo puedo andar hasta aquí, pero si en mi corazón ando por ahí cosas que no agradan a Dios, no, hermano. Jesucristo no fue así y de Él debemos de aprender. El niño de pecho jugará en la cueva de las pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El niño de pecho, dice, ¿verdad? El niño pequeñito, ¿verdad, hermano? Mire, jugará sobre la cueva de las pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esos animales hoy en día son venenosos y peligrosos. Pero en el reino de 1000 años no va a haber todo eso. No va a haber, hermanos, odio. No va a haber rencor. No va a haber nada, hermanos, que afecte la vida de los hijos de Dios, porque ya nosotros seremos transformados. ¿Quiénes van a ver esto? ¿Quiénes son, hermanos? Los israelitas, los judíos, ¿verdad? Fíjese, hermano, porque nosotros cuando Jesucristo venga, ya nosotros seremos transformados. Los que hayamos muerto en Cristo perseverando, nos levantaremos triunfante a la voz de la final trompeta, ¿verdad? Así dice el libro de Apocalipsis. Y yo, Juan, dice, vi de estas cosas. Vamos a ver el versículo y luego creo que vamos a regresar allí mismo. Vamos a ver en Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Primero vamos a ver en Apocalipsis capítulo, ya les diré, hermanos, sí. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Y después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos no son los 144,000. Estos son los millares de millares de millares de almas de los salvos. Dios quiera que allí estemos nosotros también. Dios permita, carísimos hermanos, que seamos uno de ellos. Así dice. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Quién podía decir cuántos habían allí? No se podían contar. Los 144,000 sí, hermano, porque esos fueron 12 de cada tribu. Pero estos no, estos son los gentiles ya transformados, ya resucitados en poder, hermano, y en gloria a través de Jesucristo. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 24. Y dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga, hermano, para iniciar dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron los que recibieron facultad de juzgar? Fueron los 12 apóstoles. Ya vimos el verso, ¿verdad?, cuando decía que el Señor les iba a asignar un puesto a cada discípulo, ¿verdad?, para que rigieran a las naciones, aquellos pueblos que van a sobrevivir a la venida de Cristo. Y aquí dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron 1000 años. Oiga, hermanos, esa es la primera resurrección. Y el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermano, la segunda resurrección ya no tendrá la oportunidad de ser salvo. Por ello nosotros aspiremos a resucitar en la primera, hermanos, porque la segunda será solo para castigo, la cual es conocida como la muerte segunda, ¿verdad, hermanos? Ahí ya solo para juicio, ahí ya no, hermanos. Nosotros añoremos en la primera resurrección. Por eso el Apocalipsis dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3, capítulo 8. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Nuestro Dios vive en la eternidad, y razón tuvo el salmista David cuando dijo: oh Señor Jehová, decía, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Señor vive en la eternidad. Tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y se formase la tierra, tú ya eres Dios. Así dice Génesis también, que el Espíritu de Jehová se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Él vive en la eternidad, mientras que el hombre es transitorio. Y aquí la palabra dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Quiere decir que está para transcurrir 6000 años, 6000 años, 6 milenios. ¿Cuántos días han pasado para el Señor cuando hayan transcurrido? 6 días, ¿verdad? Imagínense, hermanos, para el Señor 6 días han pasado. Él vive en la eternidad, Él es eterno, y Dios nos promete ser eternos también. Nos promete la vida eterna. Hermanos, echemos mano a esa vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo: echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Verdad que para esa vida somos llamados, hermanos? Somos llamados, hermanos, para una vida eterna. Esta vida ya se va a terminar, pues el resto que queda, vivámosla en el Señor. Mejoremos nuestra vida, nuestra calidad de vida en el Señor, para que seamos acreedores, hermanos, a ir a ese encuentro con Jesucristo en las nubes. Así, carísimos hermanos, pues vamos a ir limitándonos con este pequeño y corto, lacónico mensaje de la palabra del Señor. Nuestra aspiración esa debe de ser, hermanos, ¿verdad? Cada día mejorar nuestra vida, sabiendo que tenemos grandes promesas de parte de nuestro Dios. Preparémonos cada día, esforcémonos, hermanos, hagámoslo todo, como dijo el apóstol, para el Señor, ¿verdad, hermanos? Con gozo y con mucha alegría, hermanos. Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea quien gobierne vuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra. Paz, hermanos.